Psicología low cost y paulocoellismo. La vida no es tan complicada. Te levantas, vas a trabajar, haces 3 comidas, echas una buena cagada y te vas a la cama. Entonces, ¿cuál es el jodido misterio? Y la parte que realmente no entiendo, si estás buscando autoayuda, ¿por qué vas a leer un libro escrito por otra persona? Esto no es autoayuda, es ayuda. No existe tal cosa como la autoayuda. Si lo hiciste tú mismo, no necesitabas ayuda. Lo hiciste tú mismo. George Carlin. Para todo problema complejo, hay una solución que es clara, simple y equivocada. H. L. Mencken. Cuando las estanterías de tu casa terminan pareciéndose a la sección de autoayuda y psicología de una buena y surtida librería, es que estás jodido. Hace unos 15 años cometí uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Compré mi primer libro de autoayuda. Se titulaba Optimismo inteligente, un librito inofensivo en la línea de Martin P. Seligman, padre de la psicología positiva. Ese año estaba sufriendo uno de mis primeros cuadros de ansiedad, que mi psicóloga de entonces, después de hacerme un test de 100 preguntas, diagnosticó con fondo pseudodepresivo. El título del libro me pareció la solución a todos mis problemas. Si podía llegar a ser más optimista de manera inteligente, al fin fuera ansiedades y bajones de mi vida. Si lo conseguía, me transformaría por fin, trascendería, dejaría de tener esas sensaciones tan desasosegantes y podría llevar una vida normal, dejar de ser un bicho raro. ¿No podía ser tan difícil? ¿Resultado de la lectura del libro? Aumento de la ansiedad, frustración y prescripción de mayores dosis de sertralina. Un par de años después, me topé con otro libro de título aún más sugerente si cabe. La inutilidad del sufrimiento. Pensé, ¡guau! Este sí que va a ser la solución a todos mis males. Estaba pasando una época de mayor ansiedad, y para rematar, emprendí, cual Ulises, un viaje iniciático. Estuve un par de meses en Guinea Ecuatorial, y luego me fui a vivir a Londres. Lo que aún no sabía era que la ansiedad se venía conmigo en la maleta. Así que empecé la lectura de ese libro convencido de que encontraría las claves para dejar de sufrir, ya que tal y como la autora recordaba, sufrir es inútil. Pues bien, el libro no era más que un manual de instrucciones de cómo funcionar para dejar atrás todo sufrimiento, exponiendo una serie de premisas argumentadas con casos reales que resultaban todas ellas muy lógicas. Nuestros pensamientos son los responsables de nuestras emociones. Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, controlaremos nuestra vida. Podemos sentirnos bien, aunque la realidad que vivamos sea difícil. Cada instante de tu vida tiene sentido si aprendes de él, y así sucesivamente. Después de forzarme a querer hacer eso, como buena alma autofustigante, concluí: Josep, estás plagado de fallos, sufres de manera inútil y tienes que aprender a pensar correctamente. Con eso conseguí el clásico doble efecto devastador. No tenía suficiente con sentirme como un total idiota por perder el tiempo sufriendo de manera inútil, sino que además me creaba una sensación de frustración enorme ser incapaz de revertir la situación aplicando unos sencillos pasos. Como ya vimos con el pensamiento positivo, intentar aplicar de manera forzada toda una serie de preceptos rígidos puede multiplicar exponencialmente el sufrimiento. Es decir, si la ansiedad era fuego, el remedio era intentar apagarla con gasolina. Sea como sea, empecé a comprar manuales como aquel para intentar aplicarme algo de lo leído. Sin embargo, como recuerda Aylus, la narrativa de la autoayuda es sostenida fundamentalmente por una narrativa del sufrimiento, aquello que la inicia y la motiva, que la ayuda a desplegarse y la hace funcionar. Contar una historia es contar una historia acerca de un yo enfermo. Por otro lado, se retroalimenta aportando una serie de soluciones, más o menos acertadas, más o menos fundamentadas, para sanar este supuesto yo enfermo, defectuoso o inadecuado. Como veremos, su lectura es algo así como leer un libro de recetas culinarias. Para obtener un resultado apetecible y suculento,
Solo se debe mezclar una serie de ingredientes en una cierta cantidad y seguir escrupulosamente una serie de pasos. Cabe considerar que el primer libro de autoayuda como tal fue escrito por el médico escocés Samuel Smiles, irónico apellido, que publicó Self-Help en 1859. Este libro fue el primer bestseller del género, con unos 250.000 ejemplares vendidos a inicios del siglo XX, que elevó a Smiles a un estatus de celebridad muy solicitada. En Estados Unidos, el libro fue muy popular y contenía una serie de ejemplos de self-made men, paradigmas del trabajo duro y la integridad, valores acordes con la época, los cuales habían alcanzado el éxito y podían servir de inspiración para futuras generaciones. Fue el primer fenómeno internacional que influenció a personalidades de otros países. Por ejemplo, se sabe que influenció en gran medida a Sakichi Toyoda, fundador de Toyota Industries & Co., tanto que una copia del libro está expuesta en el Museo de la Casa Natal de Toyoda en Japón. La psicología enseguida empezó a abarcar casi todas las áreas de la vida, como la sexualidad, el matrimonio, la educación de los hijos, los conflictos políticos y las conductas criminales. De esta manera, los psicólogos empezaron a dirigirse cada vez más a públicos más amplios, y el proceso de popularización les confirió un estatus ambivalente entre el de expertos y el de guías morales. Como expertos, estaban dotados de conocimiento técnico y neutral, mientras que como guías morales instruirían a otros acerca de los valores que debían conformar su comportamiento y sus sentimientos. La literatura de autoayuda emergió a partir de esa dualidad única de sus roles y proporcionó la llave para que los psicólogos ingresaran en el mercado. En los años 70 en Estados Unidos se dispara la expansión de los libros de autoayuda, tal y como explica la experta en el know-how terapéutico Eva Moskowitz. Su auge fue tan grande que más del 15% de los bestsellers de esa década corresponden a ese género. Moskowitz destaca algunos libros de esos inicios, como por ejemplo Cómo ser el mejor amigo de ti mismo, con 2 millones de ejemplares vendidos, escrito por el matrimonio de psicoanalistas Mildred Newman y Bernard Berkowitz, que publicaron posteriormente unos cuantos títulos más bajo la misma fórmula del «Cómo ser». Newman y Berkowitz resultaron ser el paradigma de 2 fenómenos que posteriormente se han repetido con autores de autoayuda y que retroalimentan exponencialmente las ventas en este género. Por un lado, estos 2 psicoanalistas se convirtieron en los analistas de las celebridades, pues tenían como clientes a muchos miembros del universo hollywoodiense. Los futuros hiperterapiados confiaron en que este tipo de lectura era aconsejable y que valía la pena aprender de gente exitosa. En segundo lugar, los medios periodísticos de la época los ensalzaron como los nuevos gurús a tener en cuenta para alcanzar el bienestar. Y ya se sabe que una mentira repetida suficientes veces se convierte en una verdad. Además, se convirtieron en una alternativa a la cultura del Prozac, que en esos momentos se estaba generalizando en todo el país, remitiendo a una premisa que aún hoy perdura y que se repite en la mayoría de publicaciones del género. Todos los obstáculos están dentro de ti. Esta premisa resulta muy atractiva como anzuelo. Si cualquier obstáculo está en mi interior y no depende de la realidad que me rodea, entonces está en mi poder solucionar cualquier sufrimiento si cambio interiormente a partir de los sencillos pasos que propone el libro. En general, podemos estructurar este tipo de manuales en una serie de pasos contenidos en la mayor parte de libros de autoayuda. Averigua qué bloqueo tienes y descubre lo que haces mal. Debes cambiar, pero no hay problema porque el poder está en tu interior. Vamos, cambia siguiendo estos sencillos pasos que encontrarás en el libro. Bueno, después de la lectura del libro y de aplicar los pasos ya deberías haberlo solucionado. Fácil, ¿no? Ah, ¿que no has podido? Qué extraño. Entonces es que no lo has entendido y lo debes leer de nuevo. Vuelve a insistir. Es cuestión de perseverar. Tu problema es que en el fondo no quieres cambiar, así que te mereces quedarte como estás. Tienes resistencia al cambio. Bueno, no es tu momento.
Aún no estás suficientemente preparado. La oferta y la variedad de este tipo de manuales han crecido exponencialmente desde entonces, y se puede encontrar una temática para cada problemática, que va del mindfulness a la física cuántica, pasando por el psicoanálisis hasta los clásicos libros de motivación, superación personal y espiritualidad. Son heterogéneos y de difícil clasificación, pero en mi afán por clasificar y sintetizar, los he agrupado en 7 tipologías según la propuesta que aparece en el título. Los how-to. Se trata de la tipología más antigua dentro de este género, en el que básicamente se propone cómo conseguir algo, como el célebre Cómo ganar amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie, del que se han vendido 30 millones de ejemplares desde que se publicó en 1937. Carnegie repitió la fórmula con otros títulos como Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, y Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. Infinidad de otros títulos siguieron el mismo esquema hasta la actualidad, siendo aún un buen gancho para vender. Cómo ser una persona en el mundo, cómo criar a tu hijo negro para que sea millonario, cómo tener un buen día, cómo encontrar, atraer y retener a tu chico ideal, cómo ser jodidamente increíble, cómo ligar con latinas. Los exhortativos. Estos libros contienen en el título algún tipo de orden o mandato con la intención de provocar un cambio. Esta tipología aparece después de los anteriores y contienen mayor agresividad en las consignas hacia el lector, en el que el manual de instrucciones adopta una forma de mandamientos como el clásico de Napoleón Hill, piense y hágase rico, del que se han vendido más de 10 millones de ejemplares. Otros títulos del mismo estilo son Haz tu vida más fácil, Domina tu voluntad, Cree en ti, Despierta, Deje de sabotear su felicidad y su éxito, Libérese de la trampa de la culpabilidad, Convierte a tu pareja en tu alma gemela, Sé tu mejor aliado, Deja de ser tú, Solo escucha. Tú puedes motivarte. Simplifica tu vida y sé feliz. Los tentadores. Los libros con este tipo de título pretenden lo mismo que los anteriores, aunque en lugar de usar un imperativo, utilizan una indicación más sutil y seductora, o simplemente hacen una pregunta para seducir al potencial lector. En sus títulos son habituales las preguntas que, al no tener una respuesta directa o lógica, te invitan a leerlos para hallar la solución al misterio. ¿Vives o sobrevives? ¿Y si el secreto de la felicidad estuviera en la mente? ¿Y si realmente pudieras? Aunque el título paradigmático que invita a emprender algo es Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, que ha vendido 40 millones de copias. Con este libro hizo célebre el uso de las afirmaciones positivas del tipo Yo merezco ser amado o Gracias porque estoy en el lugar perfecto y en el momento oportuno, haciendo lo adecuado. Mensaje que sigue calando a día de hoy. Popularmente se creía que este tipo de afirmaciones elevaban la autoestima, aunque su efectividad nunca fue demostrada, más bien al contrario. De hecho, según un estudio, resultan ineficaces e incluso dañinas, sobre todo para las personas con baja autoestima, supuestamente las que más las necesitarían. Louise Hay tuvo además un ojo increíble para los negocios al crear la editorial Hay House y publicar libros de autores tan famosos como el omnipresente Deepak Chopra, el psicólogo Wayne Dyer o la gurú de la ley de atracción Esther Hicks, que junto a su marido Jerry Six son conocidos como Abraham, una entidad de una dimensión no física que les ha transmitido una inteligencia infinita y que han englobado Abraham Hicks Teachings. Los metafóricos. Estos títulos son sugerentes ya que contienen una metáfora o un misterio que no desvela el contenido, con lo que animan a su lectura para descubrir lo que proponen. Sin embargo, no suelen ser más que otro manual de autoayuda, aunque mejor adornado y más poético. Entre ellos destaca El secreto, de Rhonda Byrne, que proporcionó una fortuna al autor de $60 millones. No me quiero extender sobre El secreto porque ya se ha hablado mucho de él.
pero no se puede negar que la premisa del libro es perfecta e infalible. Pide lo que quieras al universo con suficiente fuerza y se te dará. Otro título metafórico muy cercano a la corriente de El Secreto es Sopa de pollo para el alma de Jack Canfield, que cuenta historias inspiracionales reales protagonizadas por personas normales. Fue tal su éxito que la compañía Soul Publishing LCC publica cada año una docena de libros de la serie para todo tipo de temáticas y grupos. Sopa de pollo para el alma de la mujer, del adolescente, de los padres, del cristiano, de los niños, del trabajador, del amante de los caballos, además de marcas de comida y programas de televisión. Otros ejemplos de títulos de tipo metafórico podrían ser El placebo eres tú, Una mochila para el universo, Ser feliz en Alaska, La magia del orden, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, El silencio habla. Las fábulas iniciáticas. Esta tipología de títulos pertenece a relatos de ficción o historias autobiográficas con una carga espiritual importante, que despierta la curiosidad mediante una aventura iniciática. Estos relatos suelen funcionar a modo de fábula, cuento New Age o el clásico viaje del héroe. Ciertas experiencias llevan al personaje o al autor a una gran transformación final de la que como lectores podremos sacar poderosas conclusiones. Algunos ejemplos conocidos son Las 9 revelaciones, El monje que vendió su Ferrari, Dios vuelve en una Harley, El hombre que tuvo la fortuna de fracasar, El caballero de la armadura oxidada, Las voces del desierto, La buena suerte, A orillas del río Piedra me senté y lloré, El hombre más rico del mundo, Donde tus sueños te lleven, Las 40 puertas. Los malrollistas. La fuerza de estos títulos recae en que enfatizan lo negativo y gracias a la inquietud que incita el título, invitan al lector a eliminar toda esa negatividad de sus vidas. Un título paradigmático de este estilo es Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, del que se calcula que se han vendido 35 millones de copias desde 1976. Dyer, con los años, escribió libros cada vez más cercanos a la espiritualidad New Age, con una actitud empática que le permitió desarrollar el mensaje que su público deseaba leer. Otros ejemplos de títulos malrollistas son Morir para ser yo, Gente tóxica, La trampa de la felicidad, No puedo con mi vida, Mis recetas anticáncer, Antivirus mental, 3 pasos para volver a vivir, El camino de las lágrimas o el ya citado La inutilidad del sufrimiento. Los temporalizados. Los definitivos. Estos son tan osados que se atreven a darte el tiempo exacto en el que se va a producir un gran cambio en tu vida. Son un reflejo de los cánones de eficiencia estresantes que imperan para conseguir lo que uno se proponga en el mínimo tiempo posible, pretendiendo que cambies en 10 días lo que no has conseguido cambiar en 40 años. Existen infinidad de títulos, como por ejemplo 3 pasos para volver a vivir, 7 horas para cambiar de vida, 59 segundos, piensa un poco para cambiar mucho, 21 días para ser más feliz, 8 pasos hacia la felicidad, la revolución de los 22 días, la dieta de los 31 días, coaching en una semana, mejora tu autoestima en 21 pasos, 30 días con Dios. Como es sabido, este tipo de literatura es fuente de gran cantidad de frases rimbombantes en las redes sociales. Un estudio de la Universidad de Waterloo ha concluido que si eres de los que compartes este tipo de frases, tienes menos habilidades cognitivas y eres más dado a la confusión filosófica, así como más propensión a ideas conspirativas y paranormales. Este estudio se valió de un New Age Bullshit Generator que permitía generar frases a partir de palabras colocadas al azar, pero que en una lectura superficial podían parecer profundas y trascendentales, generando construcciones del tipo «Lo que te hace culto, te hace exitoso». «La transformación requiere exploración» o «Tú y yo somos entidades del cosmos». Y se observó que las personas menos reflexivas creían más en este tipo de frases. De alguna manera se cumple una vez más el efecto Dunning-Kruger,
según el cual las personas, a pesar de no tener casi ni idea de un cierto tema, nos mostramos expertos y competentes. Somos idiotas muy seguros de nosotros mismos, afirma Dunning. Según este efecto, el hecho de ser desconocedor de un tema no deja desorientadas o cautelosas a las personas más incompetentes, sino al contrario. Estas se muestran totalmente confiadas al hablar sobre el tema, convencidas de que tienen un conocimiento fiable. Incluso pueden llegar a creer que tienen un recuerdo que confirma que su respuesta es del todo razonable. Muchos lectores del género de autoayuda se consideran a sí mismos outsiders y creen que con esas lecturas se rebelan contra lo establecido y construyen un futuro diferente del camino marcado. Lo que tal vez ignoran es que el origen de este tipo de libros surge con el auge del sistema productivo capitalista e industrial, y se nutren de las bases del American Dream y del mercantilismo del bienestar. En el fondo, muchos de estos libros pretenden aportar una serie de métodos y herramientas con el objetivo de que sus lectores puedan desarrollar todo su potencial dentro del sistema productivo y reduzcan al máximo la posibilidad de ser vulnerables o falibles en pro de un mayor rendimiento. Por otro lado, se venden como libros con la capacidad de transformar a sus lectores, cuando aún no se ha demostrado que leyendo un libro de autoayuda uno pueda curarse de nada. La experiencia personal puede llevarnos a creer que un libro funciona realmente, cuando la mejoría que experimentamos se debe a que el problema ha remitido de forma espontánea, a la regresión a la media o a otras cosas que hemos hecho mientras leíamos. También es posible que la sensación de estar mejor sea solo un alivio temporal, que estemos confundiendo el disfrute de un libro con su verdadera utilidad, o que la mejora que sentimos se deba más a nuestras expectativas que a la propia lectura. En la misma línea, el periodista Oliver Burkeman recuerda sobre este género que los estudios sugieren firmemente que rara vez ayudan. Es por ello que algunos editores de autoayuda se refieren a la regla de los 18 meses, que establece que la persona con más probabilidades de comprar un libro de autoayuda cualquiera es alguien que, en los 18 meses previos, ha comprado un libro de autoayuda, el cual, evidentemente, no solucionó todos sus problemas. De hecho, la periodista Lam Safiro, hija de un conocido autor del género, estima que el 80% de los compradores de autoayuda son reincidentes. Estos libros pueden ser incluso directamente contraproducentes por varias razones. Por ejemplo, pueden prolongar la búsqueda y retardar el encuentro de una solución efectiva, o pueden favorecer la obsesión por cierta patología en lugar de aliviarla. De hecho, la lectura de autoayuda para salir del sufrimiento no requiere de más autoayuda, sino de terapia. Se ha extendido una máxima social que favorece el éxito de este tipo de lecturas. Cualquier conducta que no alcance el ideal terapéutico requiere una explicación, lo cual invita al lector a cambiar, transformarse, crecer, dirigirse al éxito o desarrollar la mejor versión de sí mismo. Y por otro lado, asegura al lector que uno es perfecto tal y como es, todo está bien, y se le invita a relajarse y tomárselo con calma. ¿Es en esa misma contradicción donde está el cebo? Para resolver esta duda, lo primero sería poder separar el grano de la paja en la ingente cantidad de publicaciones de este género que aparece cada año. Actualmente, si escribes self-help en Google, aparecen unos 150 millones de resultados y en Amazon hay indexados más de 25.000 libros bajo la temática de desarrollo personal y autoayuda. Si a esto le sumamos que cada vez proliferan más revistas sobre psicología, secciones semanales en periódicos, programas de radio y entrevistas a los gurús de moda en blogs y redes sociales, el pastel está servido. Del total del mercado del desarrollo personal en Estados Unidos, los libros y audiolibros suponen más del 10% del gasto anual, con un crecimiento estimado interanual del 5%, y se calcula que se venden alrededor de 15 millones de ejemplares al año. Vistos estos datos, un reto como consumidores sería diferenciar aquellas publicaciones que son rigurosas de las que son puro bullshit. Por ejemplo, entre las más rigurosas encontraríamos muchos bestsellers que se presentan a sí mismos como transcripciones de trabajos terapéuticos profesionales.
Innumerables libros de autoayuda han sido escritos por terapeutas habilitados que comparten con un público más amplio los hallazgos especializados que han realizado en el curso de su trabajo, brindándoles a sus lectores casos de estudio, incluso transcripciones de sesiones terapéuticas. Muchos de ellos fueron escritos por eminentes psicólogos como Carl Rogers, Aaron Beck o Albert Ellis, que con sus aportaciones cambiaron la psicología moderna y ayudaron a comprender a muchas personas su sufrimiento y a sentirse reconfortadas, así que cumplirían en parte lo que se espera de la autoayuda. Se ha querido dar a este género un poder terapéutico mucho mayor del que realmente tiene, y se le ha querido atribuir la capacidad de salvación de los lectores, cuando muchos libros contienen afirmaciones y propuestas absurdas, vacías, no contrastadas. Se atribuye a estos libros supuestos beneficios como la promesa de que va a condensar una situación potencialmente compleja o un desafío de la vida en un algo gestionable y digerible en su lectura. Este supuesto poder terapéutico de los libros de autoayuda también se ha confundido con el deseo de sentirse motivado de los lectores. Mediante la lectura de este género, uno se vuelve adicto a la motivación, aunque esa sensación de motivación no nos lleve a acciones ni a cambios constatables. Las ganas de sentir esta sensación continuamente lleva a la lectura de un libro motivacional tras otro. Que anhelamos encontrar soluciones claras dentro de un libro a las dificultades de ser humanos es comprensible. Pero sácalo de su envoltorio y encontrarás que los mensajes de estas obras son frecuentemente banales. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva te exhorta a decidir qué es lo que más te importa en tu vida, y entonces a que lo hagas. Cómo ganar amigos e influir en las personas aconseja a sus lectores ser agradables antes que ofensivos y utilizar mucho los nombres de las personas. Uno de los manuales de management más exitosos de los últimos años, Fish, que tiene el propósito de fomentar la felicidad y la productividad en el lugar de trabajo, sugiere repartir pequeños peces de juguete a los empleados que trabajen más duro. Como dato, decir que estas 3 obras citadas por el periodista Oliver Burkeman han vendido respectivamente 25, 30 y 5 millones de ejemplares desde su publicación. Como resume Delgado en la siguiente lista, estos serían supuestamente algunos de los beneficios de su lectura. Aumentan la satisfacción, ya que son tan mágicos que te enseñan a enfrentarte a cualquier circunstancia vital. Venden esperanza. Aunque ahora sea un periodo de sufrimiento, podrás superarlo y verlo como una oportunidad. Ofrecen un manual de instrucciones en forma de listado de indicaciones, cuyo objetivo es obtener una gran transformación interior. Te dicen que tú puedes. Con la trampa del pensamiento positivo, te hacen creer que tu sufrimiento es cuestión de desarrollo personal o de elevar la conciencia. Y siempre plantean un método sencillo, como confirma el principio de parsimonia o navaja de Ockman. Cuando nos enfrentamos a una situación para la que no tenemos respuesta, tendemos a elegir la explicación más sencilla como la correcta. Para cerrar el capítulo, destacar que dentro de las publicaciones de autoayuda existe el subgénero paulocoellista o ficción New Age, que se podría englobar dentro del tipo fábulas citado anteriormente. La ficción New Age es célebre por sus autores inspiracionales como Paulo Coelho, James Redfield, Neil Donald Walsh, Dan Millman, Joan Brady o Robin Sharma, todos ellos superventas y mundialmente conocidos. Obviamente, como todo hiperterapiado, también pasé una época de adicción a estas publicaciones, ya que su lectura, igual que ocurre con la ciencia ficción, me trasladaba a un espacio donde la magia era posible y donde ya no había casualidades, sino sincronicidades. En cualquier caso, este tipo de historias siguen un esquema no muy alejado de la clásica estructura aristotélica de presentación, nudo y desenlace. Describen el viaje del héroe campbelliano, consiguen gran popularidad y son en muchos casos bestsellers. Por tomar un ejemplo, Paulo Coelho es el escritor más vendido de la historia en lengua portuguesa, superando los 200 millones de ejemplares vendidos. Su obra más conocida es El alquimista, traducida a 80 idiomas. Este libro, igual que la mayoría de los libros New Age, empieza con una crisis inicial que impele al protagonista a salir en busca de su destino.
a encontrarse con su maestro o gurú, quien le da una serie de pistas para lograr alcanzar sus sueños. Este hecho le llevará a un viaje iniciático en el que nada ocurrirá por casualidad y todo tendrá un sentido. Finalmente, el protagonista alcanza su destino en el que se producirá una transformación o salto de nivel de conciencia que lo convertirá para siempre en una persona autorrealizada. Como cualquier viaje del héroe, es una historia que conecta con nuestro espíritu de aventura y va aderezado con unas frases tan sugerentes como rimbombantes que invitan a creer en la magia de la existencia. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas, al comienzo de su juventud, saben cuál es su leyenda personal. En ese momento de la vida, todo se ve claro, todo es posible, y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar su leyenda personal. Nunca desistas de tus sueños. Sigue las señales. Todo en la vida son señales. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya fue olvidada. Cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir. Este es el principio que mueve todas las cosas. En alquimia se le denomina el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más próximo al alma del mundo. Es una fuerza siempre positiva. Tú has venido a saber de sueños, y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo, pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás interpretarlo. Si el lector de este tipo de ficción, repito, ficción, se encuentra en un momento de búsqueda interior, puede llegar a confundirse y pensar que se trata de una metáfora que él puede vivir y entender también en su vida. Incluso parte de la cultura terapéutica ha asimilado este tipo de ficción y todo el pensamiento mágico que la rodea como metáfora del camino de sanación. Esto invita a los pacientes en plena crisis a emprender una nueva vida y da lugar a funestos resultados en la mayoría de los casos. Asimilar una aventura de Paulo Coelho a un proceso terapéutico al uso, por absurdo que nos parezca, es más habitual de lo que creemos.